ver en qué zonas de la selva para cultivar la coca tienen más de 1000 milímetros de precipitación pluvial. No. Entonces tengo que buscar algunos lugares. Los campesinos que siembran coca ya saben, ya calculan cuánto llueve en sus zonas. Por ejemplo, en el BRAE, que es la zona de mayor producción de cultivos de coca, en el famoso BRAE, Valle del Río Apurímac N, y ahora se llama Mantaro, BRAEM, ahí llueve alrededor de 1.500, 1.600 milímetros de precipitación pluvial. O sea, es ideal para el cultivo de la coca en cuanto a humedad se refiere, en cuanto a lluvia se refiere. Pero en altitud, esta zona donde está el río, en el valle del río Apurímac, es diferente las altitudes, ¿no es cierto? Porque desde donde nace el río Apurímac hasta donde pasa por el BRAE, más o menos tiene una altitud sobre el nivel del mar también de 1.700 metros sobre el nivel del mar. Y entonces yo busco donde la lluvia, cantidad de lluvia y también la altura. El cultivo de coca no crece más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. No puede crecer. Arriba de los 2.000 metros le agarra el frío y le agarra la helada al cultivo de la coca. Pero nosotros tenemos grandes territorios en selva alta, donde tenemos territorios por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En selva baja, donde no hay cerros, el mar verde, ahí crece, pero con dificultades. O sea, mayormente el hábitat de crecimiento de los cultivos de coca es en selva alta, que tenga lluvia por encima de los 1.000 milímetros y que tenga una cota por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, su cota. Si no, más arriba ya le agarra el frío, ya no crece bien. Me preguntan nomás, ¿ah? Entonces, yo durante 19 años he estudiado el cultivo de coca en la selva, me he ido a la selva a estudiar y he trabajado en debida en la Autoridad Nacional de Lucha contra las Drogas para ver dónde están los cocales y si es posible tratar de eliminarlos. Cuando se elimina un cultivo, una chacra de coca, se llama erradicar la coca, erradicar el cultivo de coca. Es una política para erradicar. El Estado peruano lo considera como un flagelo los cultivos de coca porque a partir de ahí pues vienen los narcotraficantes e invitan o enseñan a hacer droga. Y eso es lo que se exporta a otros países. ¿Cuál es nuestro país vecino que tiene igual cantidad de coca o más cantidad de coca, de cultivo de coca en Sudamérica? Colombia. Colombia, pues los colombianos. Y los colombianos nos han enseñado a hacer droga. Pero los agricultores peruanos, una vez que han aprendido, los han superado en producción. Colombia. ¿Qué otro país más habría? Sudamérica. Bolivia. Bolivia. ¿Qué quiere decir PVC? ¿Qué quiere decir PVC? Pasta básica de... ¿Cómo? Repita. Repita. Señor. ¿Por qué se chupa? ¿Ya?
Pasta. ¿Qué más? Pues completo. PVC. ¿Por qué no quieren decir si no hay policía cerca? Pasta básica de cocaína. Ya. Uy, genial. PVC. PVC. Señorita, ¿sabe qué quiere decir PVC? Perú, Bolivia y Colombia. Esos son los lugares donde se produce droga a partir de los cultivos de coca. Han visto seguramente el Señor del Cielo. ¿Qué más? Hay unas series colombianas que pasan, ¿no? Qué bárbaro. Para filmar series relacionadas a los cultivos de coca. En la próxima clase les voy a traer toda una conferencia de cultivo de coca que le he hecho yo. Entonces, ¿dónde crece más el cultivo de coca? En las tierras aptas para producción forestales, para forestales. Ahí crece más. Por lo tanto, están en pendientes un poco fuertes. Y si es en pendientes fuertes y es un arbusto nomás, cuyo cultivo es en hileras en sentido de la pendiente, entonces quiere decir que es un cultivo que favorece la erosión del suelo. ¿Recuerdan esa fotografía en subte, en Tingomaría, donde el suelo está, no sé si les he enseñado, está desnudo en un antiguo cocal, totalmente erosionado? No sé si la tengo en esta zona, pero por ahí está. O sea, es un cultivo que también invita a la erosión del suelo. Por lo tanto, es un cultivo que malogra los suelos. El cultivo en sí no, sino la manera como se cultiva en hileras, en el sentido de la pendiente, y para que el agua de la lluvia en la selva no se empose, debe tener buen drenaje. Buen drenaje. Ustedes ya me comprenden lo que quiero decir, ¿no? Claro, en esta pendiente de acá, intermedio que está entre las dos hileras de puntitos, ahí tiene que haber buen drenaje. Con esa pendiente casi siempre hay buen drenaje. Hay buena, ¿qué cosa se llama cuando el agua corre así por encima de esta superficie? Hay buena Correntía. escorrentía o drenaje externo, ¿no? Bueno, entonces, para que crezca el cultivo de coca no debe empozarse. Por favor, estén atentos nomás, pero esto es para cultura general, porque el ingeniero geógrafo tiene que saber, porque le pueden hacer cualquiera persona le puede hacer cuando ustedes vayan al extranjero y cómo es que se cultiva la coca. Ya más o menos tienen una idea. De profundidad efectiva, más o menos medida, por encima o más profundo que 1 metro de profundidad. Es eso. Any questions? No question. No questions, ya. Esto sí hemos hablado en el curso. En la época, dice, de los incas, jamás se estableció una ciudad en zona agrícola, es decir, en un valle. Les he mencionado que cuando llegaron los españoles, ¿cuántos millones de habitantes había en el Tahuantinsuyo? Más o menos. ¿Cómo es, no? En ese tiempo los incas no conocían los caballos. Por lo tanto, cuando vieron por primera vez un jinete encima de un caballo, pensaban que era un solo ser vivo. Y se asustaron, pues, porque los caballos no existían en América. Fueron traídos por los españoles. Entonces, ¿por dónde entraron al Perú los españoles?
y lo agarraron a un inca preso, Por Cajamarca. Cajamarca. Por ahí entraron y por ahí se quedaron un buen tiempo, ¿ah? Tanto es así que en la zona de Cajamarca, Chota, Cutervo, Celendín, toda esa zona hay mucha gente blanquiñosa. Dicen que son los descendientes directos de los españoles. Y hasta ahora están. Hasta ahora están. Ahora, ¿qué inca era? Atahualpa. Atahualpa. Pero Atahualpa se había peleado con su hermano. ¿Quién era? Huáscar. Huáscar. Y Atahualpa en verdad nació, ¿en dónde nació Atahualpa? Por eso que hay quechuas todavía más al norte. Pero en esa zona de Cajamarca no hay quechuas. Ahora no hay quechuas. Hay gente blanquiñosa, pero no hay quechuas. ¿Dónde nació Atahualpa? En Quito. No, Guayaquil. Sí, por ahí, por ahí. Entonces Atahualpa fue ecuatoriano. En esos años era pues parte del Tahuantinsuyo, ¿no? Por eso es que en las últimas décadas, cuando hemos tenido guerra con Ecuador, no querían reconocer que ellos habían sido parte del Perú. Pero sí, pues. Lo que últimamente Ecuador siempre ha querido reconocer que son un país amazónico. Eso era una política de Estado de ellos muy fuertes. El Perú les ha dicho, sí, ustedes ecuatorianos son país amazónico, pero no son país ribereño del río Amazonas. ¿Por qué es país amazónico? Porque es parte de la cuenca del Amazonas. Cuenca. ¿Ustedes han llevado su curso de manejo de cuencas? No todavía, profesor. Ya, entonces apunten esa palabra cuenca y ahí se van a dar cuenta de por qué se dice que Ecuador es parte de la cuenca amazónica. Quiere decir que todos los ríos que nacen en su territorio tienen que ir a dar al río Amazonas. Forma la cuenca inmensa del Amazonas, la cuenca más grande del planeta, tal vez. Todos los ríos que tributan, que van a dar a un río principal, forman una cuenca. Por ejemplo, el Rímac es una cuenca, la cuenca del Rímac, se dice. El Rímac es el río principal, pero tiene una serie de tributarios o afluentes. ¿Alguno de ellos conocen? ¿Qué un río más pequeño va a dar al río Rímac? De Santa Eulalia. Santa Eulalia, el que viene de San Pedro de Casta, Marcahuasi, por ejemplo, y va a dar al Rímac un poquito más allá de Chosica, casi en el mismo Chosica. Muy bien, todos los ríos que van a dar al río Rímac, desde Ticlio hasta Lima, todos los ríos que van a dar al río Rímac, incluido el Guaycoloro famoso, el río Surco, forman parte de la cuenca del Rímac. Otra cuenca será el Chillón. Entonces, en la costa peruana, ¿cuántas cuencas tendremos? Sí, sí. 53. ¿Cuántas? Sí, una por cada río que va a dar desde la cordillera al mar. Pero pasando la divisoria de aguas, o sea, Ticlio, ahí empieza el río Mantaro, al Pampas, eso va a dar finalmente al Ucayali, el Ucayali se une con el Marañón, todo ese es un cuencón inmenso, un inmenso cuencón. Por eso les decía, la cuenca del Amazonas es la más grande del planeta, tal vez. No, entonces,
Por esos años, pues, que entraron había más o menos, dice, las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, que es uno de los pocos historiadores que tenemos de la época de los incas, el Inca Garcilaso de la Vega, cuenta que cuando llegaron los españoles, habían alrededor de 12 millones o 13 millones de incas, digamos, de pobladores, de habitantes en el imperio incaico, por esos años. Cuando se fueron, es decir, en 1821, solamente quedaban 5 millones. O sea, estos patos los españoles nos han exterminado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón murió tanta gente? Por las enfermedades y también por la explotación en las minas. Sí, efectivamente. Muy bien. Muy buena respuesta. Así es, así es. En esa época, pues, una simple gripe que no es el coronavirus, puchas, se barría, pues. Y en las minas también moría mucha gente, porque los españoles explotaban muchas minas con la ambición. Entonces, pero antes de eso, los incas dicen que conservaban muy bien las tierras que producían alimentos, o sea, las tierras agrícolas. Por eso dice que al Perú hasta ahora se le considera, pero no hay, en relación, todo el territorio del Perú no tiene mucho potencial de tierras aptas para agricultura. Pero sí se dice que el Perú es un país, no es un país de potencial agrícola, o sea, no tiene muchos suelos para agricultura, pero sí es un país de agricultores. La mayor parte de su población, desde las épocas pasadas, de época inca, pre-inca, siempre se han dedicado a la agricultura. Ahí están vestigios, si ustedes van a los museos, por eso es bueno, jóvenes que visiten museos, van a encontrar fósiles, por ejemplo, de maíz, o sea, choclos petrificados ya, fósiles. Pero en la actualidad, pues, a pesar de que se han dado leyes de protección para evitar la expansión urbana en áreas, en tierras agrícolas, Lima está en plenos suelos de primera calidad depositados por el río Rímac. Y entonces se han urbanizado tierras agrícolas. Cuando uno va a Canta y sale por Caraballo y se encuentra con el río Chillón, uno se encuentra como hasta ahorita ya hay nuevas con cal, con yeso, que se están ya diseñando los nuevos asentamientos rurales, las nuevas urbanizaciones. Las nuevas urbanizaciones. Ya se están poblando, hay nuevas urbanizaciones con casas modernas ya al salir de Caraballo, ¿no? Y esas son áreas que eran suelos de origen aluvial, suelos transportados de origen aluvial, recientes, de excelente calidad. La foto que les he mostrado hace un momento, eso está muy cerca a Caraballo. Y entonces, ¿cómo cuidaban los incas, pues? ¿No? Los suelos agrícolas o tierras aptas para cultivos en Lima. Pero en la época republicana es donde hemos venido a construir ciudades en tierras de protección agrícola. Así es. Pero los suelos y las tierras se malogran por el mal uso que el hombre les ha dado, les está dando. Por ejemplo, se contamina. Hay un curso que estoy dictando que se llama degradación de los suelos, o sea, cómo se malogran los suelos. Y uno de los
de los problemas que tienen los suelos es la contaminación. Y en esta diapositiva, para el cultivo mismo de coca, para el cultivo del arbusto de la coca, se utilizan abonos químicos, ¿no? Muy peligrosos, muy tóxicos, y contaminan, por lo que significa químicos, contaminan los suelos. Y si se cultiva coca, peor todavía, porque para el crecimiento de la planta de la coca se le echa mucho abono químico. Y para que en la selva hay mucho insecto y la maleza también te invade en la selva. Entonces, esos agricultores que cultivan coca, pues echan paratión, paraquat, que son químicos, insecticidas, herbicidas, para luchar contra la mala hierba, la maleza. Y aquí están esas fotos, cómo es que se encuentra en el campo las envolturas de todos los elementos químicos que los cocaleros utilizan. Y de esa manera contaminan el suelo. El suelo es cultivado a veces por maíz, o sea, comestibles, que absorben esos químicos tóxicos, ¿no? Y por lo tanto intoxican a la población que está por ahí cerca también. Y herbicidas. Todos los químicos que son absorbidos por las plantas son tóxicos, altamente tóxicos. Por eso es que todo esto que ven acá en nombres, paratión, paraquat, insecticidas, herbicidas, etcétera, químicos no se utilizan ya en otros países desarrollados, pero en el Perú se siguen utilizando porque hay gente pues interesada en vender a la población químicos, porque ganan plata. No les interesa si están intoxicando al suelo y también intoxicando, por lo tanto, a la gente. Fíjense, para hacer PVC, PBL, ¿qué es PBL? O sea, primero se fabrica pasta básica de cocaína, luego se fabrica pasta básica lavada, y luego clorhidrato de cocaína. Entonces, para eso se utiliza una serie de químicos altamente tóxicos. Ustedes en su curso de química, desde el colegio, deben haber visto cómo se utiliza el ácido sulfúrico, qué tan tóxico es lo que se utiliza en las baterías. Una gota de ácido sulfúrico te gotea en el zapato y te hace hueco. La acetona, la cal viva viene de la piedra caliza quemada. El querosene. ¿Ustedes han llegado a conocer el querosene? ¿Qué cosa es el querosene? Es para... Combustible. Es un combustible ¿Pero para qué se utiliza? para cocinar. Para... Está bien. Es un insumo de la cocina doméstica. ¿Sí? Escuchen, pero a la cosa de 5 o 6 años se ha prohibido el uso del querosene. La producción de querosene en todo el Perú se ha prohibido porque se producía en el Perú. ¿Y por qué razón? Porque se utiliza para hacer droga, el queroseno. Entonces se ha prohibido la fabricación o la producción de queroseno en el Perú. Está prohibido ahora, no se produce. Y si se produce es en forma clandestina, por lo bajo. ¿Y por qué razón? Porque es el principal insumo para hacer la coca. Y muchos años, pues, el Perú ha sido señalado por los demás países del mundo con el dedo, así, tú eres productor de cocaína. Y por lo tanto, tú eres un país que está colaborando con el narcotráfico y se malogra la juventud.
Por ejemplo, en Alemania, yo he sido testigo una vez en el aeropuerto de Frankfurt, que es el aeropuerto más grande de Alemania. Un señor, nos estaban revisando nuestra documentación, aduanas en el aeropuerto de Alemania. Y un señor le dice, su pasaporte le piden, ¿no? Este señor alcanza su pasaporte y ¿qué decía en el pasaporte? Que antes de llegar a Alemania había pasado por Bolivia, Perú y Colombia. Y para los alemanes, pues, el escuchar estos tres países sudamericanos es una vergüenza para nosotros, ¿no? Todo lo asocian, pues, con la cocaína. Y este señor, que en su pasaporte figuraba que había pasado Bolivia, Perú y Colombia, les desarmaron todo su equipo de fotográfico, filmadora, todo. Pues. Por eso para los europeos, cuando se les habla de coca, se les para los pelos. Supuestamente eso es lo que malogra a su juventud. Pero Estados Unidos no, pues. Estados Unidos es el mayor consumidor de droga. Su juventud está malograda. Por eso que no salen en las noticias a veces que en las grandes ciudades de Estados Unidos a veces pasa un automóvil, un auto, un carro, y los muchachos sacan la cabeza por la ventana del carro con metralleta y comienzan a disparar. O es que un muchacho se le ocurrió meterse a un colegio y comenzó a disparar por gusto y matar un montón de chiquillos porque están drogados. Y pierden la noción. En el Perú últimamente la delincuencia salen a asaltar a las calles. Como yo decía, ¿no? Antes los asaltantes, los barrios, porque siempre ha habido pues delincuencia en el Perú también, ¿no? Los asaltantes te asaltaban con mucho respeto, con cuchillo, te amenazaban y todo. Pero ahora no, pues ahora salen drogados. Y cuando están drogados pierden la noción y se vuelven doblemente peligrosos. Entonces, hay 3 etapas para la producción de lo que se llaman las drogas cocaínicas, que son lo que se llaman las derivadas del cultivo de coca, de la hoja de coca. Y entonces ahí están las drogas cocaínicas, son la pasta básica de cocaína, la pasta lavada, pasta básica lavada y el clorhidrato de cocaína. Y como eso lo hacen en el campo, de esas drogas, utilizan el ácido sulfúrico, el querosene, la cal viva, la acetona, el ácido muriático. Por lo tanto, la droga hecha en el campo, en esos laboratorios clandestinos, como ven en la foto de la derecha, ¿quién los vigila que utilizan cuánto de químicos? Utilizan lo que les parece y lo hacen doblemente tóxico. Por eso fumarse un troncho de esos es perforarse el pulmón. Sabes que estás respirando eso y esos son ácidos. Poco a poco te perforas el pulmón. Las mafias te invitan. ¿Ustedes creen que a la mafia le interesa que alguien se perfore el pulmón? ¿Que se malogre la vida? Y como se utiliza químicos, como ven acá ustedes, ahí están los envases grandes que en la foto, ven ustedes los envases de químicos que se han utilizado, viene la policía y lo quema. Todo eso. Ahí está una poza grande de maceración. Ahí meten todos los envases, los químicos y lo queman. Pero todo eso siempre va a dar al agua, porque utilizan mucha agua, van a dar, en esa foto están viendo al fondo hay bosque, van al lugar donde está un arroyito, una quebradita chiquita, luego un río grande, y finalmente están contaminando los ríos y por lo tanto los suelos que están cerca de los ríos.
Después hemos hecho, de manera de repaso, cómo se malogran los suelos, se deterioran los suelos. En la costa, las sales, la salinización. En la sierra, el sobrepastoreo. Creo que esto ha sido una de las preguntas, inclusive el examen. El sobrepastoreo. En la sierra, por la topografía que es tan accidentada, la cordillera de los Andes está ahí. La erosión de los suelos por la tremenda topografía accidentada, muy fuertes pendientes. Y en la selva, por la cantidad de lluvia, ¿qué pasa con las bases? Las bases se lavan y el suelo se acidifica. En la selva se pierde por la cantidad de lluvia, se pierde la fertilidad natural. Y también hay erosión de los suelos, en selva alta sobre todo, que hay fuertes pendientes. Hemos conversado sobre la salinización de los suelos, la clase pasada. Hemos hablado que los valles más salinizados del Perú, ¿en qué departamento están? Piura y Ica. Ica también, sí, claro. Pero más es en Piura. ¿Y qué cultivo dijimos que era muy resistente a la toxicidad de las sales en la costa? Algarrobo. Bueno, sí, el algarrobo resiste bastante. Pero habíamos hablado de un árbol que se utiliza su fruto y otro cultivo que muy famoso de exportación. El algodón. Algodón. ¿Y qué cosa tenía su fruto con agua? Y cuando se toma esa agua pareciera que se tomaba suero, Cocotero. sales y minerales. Cocoteros. El cocotero. Eso nunca deben olvidar. Si van a San Martín y entran por Tarapoto, alguna vez van a tener que llegar. A Tarapoto se le conocía como la ciudad de las palmeras, porque tenía bastante cocotero. Y tenían unas etnias, había unas etnias ahí, etnias quiere decir como comunidades nativas, que antes se les decía tribus, ahora ya no en el Perú ya no se utiliza, en el Perú no se utiliza ya la palabra tribus. Tribus es para otros países como en Estados Unidos, los Pieles Rojas, las tribus, los apaches, los cheyennes, etc. En el África también son las tribus. En el Perú se les considera las comunidades nativas, ¿no? O etnias indígenas originarias, se les llama, con mucho respeto, porque son los que han trabajado en nuestro país antes que nosotros, antes que los españoles. Por lo tanto, no se puede estar diciendo tribu. Tribu es algo de menor categoría. Hemos conversado sobre salinización de los suelos, filtraciones de las aguas, el mal drenaje, los valles de Piura. Es necesario obras de drenaje. Recuerda que les hablaba de esa empresa yugoslava que se llamaba Necroproject, que se casaron con un montón de chicas, los ingenieros yugoslavos se casaron con un montón de chicas piuranas y luego han regresado luego de la guerra del Kosovo. Bueno. A grandes rasgos es esto. Vamos a hacer una pequeña interrupción. A ver. Para mostrarles otra sobre un aspecto adicional del curso. Eso sería entonces, ahorita son las 11:05. A las 11:15, 11:20 regresamos. ¿Está bien, señores estudiantes?
Sí, Ya, profe. profesor. Sí, ingeniero. Muy bien. Ya. Un tema de Naciones Unidas que se dedican a estudiar lo que serían los humedales, que hay de diferentes clases de humedales, y que están relacionados al drenaje en la costa. En la sierra hay zonas altoandinas que están por encima de los 4.000, 4.500 metros sobre el nivel del mar, que se llaman bofedales, que son también humedales en la sierra, los bofedales. En las mesetas. No son exactamente mesetas, en la parte altoandina, hay humedales desde Arequipa Hasta hacia el Puno. sur. ¿Perdón? De Arequipa hacia Puno, por la carretera interoceánica. Así es, así es. ¿Han viajado por allá? Sí, algunos creo. Ya. Pero lo importante es ver que fíjense en estas alturas, en zonas de suelos de origen volcánico. Si ven esta fotografía, alrededor de estos pantanos que están viendo acá, alrededor de esos pantanos, hay unas zonas peladas, ¿ven? Que son de origen volcánico, muy parecidas a la tundra antes de llegar a Ticlio, si uno ha ido por la carretera central, muy parecidas a Ticlio. Tundra, donde no hay vegetación, fíjense, por el frío no hay vegetación. Y este humedal de acá, estos pantanos, hay la vegetación porque tienen la napa freática. ¿Recuerdan el concepto de napa freática, nivel freático? Muy cerca a la superficie. Lo sorprendente es lo siguiente, que esto está al sur. Y todo lo que es costa en el sur, costa, carece de agua, es decir, son zonas muy secas, desérticas. Cuando uno va, por ejemplo, en el trayecto de Arequipa al Cañón del Colca, y uno ve zonas de desierto bien secos, y los guías de turismo dicen que hasta ahí se ha prolongado el desierto de Atacama, que nace en Chile, porque la costa peruana al sur pareciera que fuera más seca todavía que la costa norte, digamos Chiclayo, Trujillo, Piura, bien seca alrededor. Y esto que ven ustedes a los costados de esta especie de valle de bofedales, de humedales, son de origen volcánico, Y como que, pues, ¿por qué? Porque en el sur está la mayor cantidad de volcanes que tenemos en el país, en el sur. ¿Quién me puede decir el nombre de un volcán? Aparte del Misti, pues. En Sabancaya. Sabancaya, que hasta ahorita está en Sabancaya botando fumarolas. Ubinas, Ubinas, ¿dónde queda? ¿En qué departamento? Ayacucho. Ayacucho, no, Apurímac, Moquegua. Apurímac. Moquegua. no, Moquegua. ¿No? Moquegua. Ay, me Moquegua. olvidé. En Ayacucho, ¿qué volcán queda? Muy conocida por la Pampa de Incuyo, tierra de grandes guitarristas. ¿Sara? El volcán Sarazara, en Ayacucho. Bien, muy bien. Y todo el sur, hasta en Puno hay volcanes apagados. Todo el sur es volcánico, casi volcánico. En muchos lugares, inclusive la napa freática, el nivel freático es de agua caliente de origen volcánico. Hay baños termales en todos esos lugares. Y hay vestigios de volcanes pequeñitos. En Arequipa mismo es lo que se llama el Valle de los Volcanes, ¿no? El Valle de los Volcanes. Bien, pero en esto que se llama los bofedales, nacen en Arequipa, en las partes altas de Arequipa,
este panorama que vemos debe estar por los 4.000 metros, es criadero de, como hay bastante agua ahí en esa parte, en estos pantanos, hay criadero de camélidos, alpacas, llamas y por lo tanto la napa freática está superficial. Pero esta vegetación que estamos viendo en los bofedales, que dicho sea paso es todo el sur del Perú y se va hasta Chile, en Chile, en Arica, Iquique le llaman vegas les llaman, en Chile, a los bofedales. Y como esa parte de la costa de, ¿qué ha pasado? Oye, como esa parte del norte de la costa de Chile es muy seca, ¿qué tratan de hacer los chilenos? Una cosa mala que yo les he criticado fuerte cuando estuve en Santiago en un congreso que había organizado la Universidad de Chile. Estaban tratando de sacar las partes altas de Arica, que es muy parecido a esto, el agua, para poder regar Arica, todo el desierto. ¿No? Y es seco, pues recontra seco es eso. Pero la cantidad de agua que hay en estos bofedales en el sur no es tampoco mucho. De tal manera que si sacan el agua ahí para regar la costa, rápidamente lo van a secar estas partes. Y eso va a repercutir probablemente en la crianza de camélidos, o sea, llamas, alpacas, que viven en estos ecosistemas así de humedales. Acá hay un tipo de pastos, todo esto de acá de pastos que tienen espinas bastante fuertes como púas. No se aprecian muy bien en la foto, pero que los camélidos comen bien todo ese pasto con espinas. ¿Por qué razón? Porque la lengua de los camélidos es muy áspera y no les hace nada, están acostumbrados a eso. Son rumiantes que no les hace nada. Entonces, son ecosistemas especiales que no hay en la sierra, por ejemplo, a la altura de Huancayo, de Ayacucho al norte, no hay estos ecosistemas, sino que es en el sur y se va hasta Chile. No se olviden que Chile, Arica, sí, pues Arica, Antofagasta está el desierto de Atacama, que es el desierto más seco del mundo. ¿Por qué razón? Habrá que ver esto. ¿Qué pasa? Que cuentan las leyendas en Puno, en esa zona de Puno, donde hay estos bofedales, que si hay un delincuente que es perseguido por la policía y dice que se viene por estos bofedales, se escapa por estos bofedales, la policía va atrás de ellos. Entonces, un delincuente que conozca bien estos bofedales se ríe de la policía porque comienza a saltar estos canalitos de agua, todo, y se puede pasar al otro lado. Y si viene un policía que no conoce bien esto, acá hay lo que se llaman las chupaderas, o sea, como arenas movedizas, que si uno se cae ahí, aparte que el agua es recontra fría, se va hundiendo cada vez más y no te puedes agarrar de la orilla. ¿Por qué razón? Porque hay espinas, y eso te atraviesa la ropa, todo eso es muy, muy difícil. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se camina por estas zonas. Son como arenas movedizas, le llaman chupaderas. Fíjense ustedes acá. Imposible que crezcan arbustos, arbolitos, el frío, esta agua es muy helada. Pero en estas aguas se puede criar truchas. No se olviden que la trucha es de aguas frías, de sierra. La trucha es prima hermana del salmón, muy parecido al salmón. Acá hay otra vez.
Otra toma. No sé, uno de ustedes, de los alumnos, me alcanzó esta foto que está muy buena, ¿verdad? En realidad son pantanos, humedales, y hay toda una convención internacional de Naciones Unidas de humedales. Entre ellas están pues los pantanos de Villa, los pantanos de Ventanilla. Y en la selva, los pantanos más grandes que hay se conocen como aguajales. Aguajales. Y ahí crece una palmera grande que se llama aguaje. Aguaje. Y que esa palmera crece en zonas de mal drenaje. Si esos pantanos se secan, donde hay aguajes se secan, mueren las palmeras, los aguajes. Pero tampoco en exceso. O sea, el suelo tiene que estar con mal drenaje. Pero si está la humedad, hay tanta agua que de repente le llega hasta un poco ya en el tronco de la palmera, entonces la palmera muere también por exceso de agua. Pero son zonas de napa freática intermitentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la napa freática sube hasta cerca de la superficie y después baja también. Depende de la época del año. Por ejemplo, la napa freática va a estar más profunda, casi seca. ¿En qué etapa? ¿En qué época? ¿Cómo? Sí, pero en la selva, ¿cuándo es verano? Sí, esa es época de estiaje, hemos dicho, ¿no? Pero ¿qué meses será en la selva? Porque ese verano de la selva que le llaman allá a la población no es igual al verano de la costa. Perdón, no le escucho bien, señorita. Ah, esa es la época. Entonces, en la selva, en esa época que le llaman ellos, la gente de la selva, el verano, la vegetación está muy seca porque las lluvias casi no caen por esos meses, digamos junio, julio, agosto. Y ahí aprovechan para tumbar los árboles y quemar, hacer la tumba, trozo y quema para hacer luego chacras. Dicho sea de paso, en la selva ha salido en los periódicos, otra vez se ha producido incendio en Brasil. El año pasado recuerdan que fue una catástrofe. Y este año otra vez en la selva de Brasil, la selva amazónica de Brasil, que es la selva más grande. O sea, no están cuidando bien los brasileros. Nunca han cuidado su selva. El Perú, con todos sus problemitas que tenemos, nos dedicamos a cuidar. Claro que la selva de Brasil es mucho más grande, ¿no? Mire, qué belleza de fotografía de pantanos, de bofedales. Y fíjense alrededor del bofedal, desierto. Y estoy hablando de desierto en todo el sentido de la palabra, o sea, arena. Pero no es la arena de la playa, de la costa. Esta es arena volcánica, arena porosa. Y como chupa mucha sangre, ¿qué estoy hablando? Chupa mucha agua, la infiltración es muy rápida, se seca. Esos arenales es seco. Por eso es que no hay ni una planta. Menos, pues no retiene humedad, no retiene después de una lluvia, porque acá también debe llover fuerte, no retiene. Y por lo tanto, no es raro encontrar cactus en esa zona. Cactus. ¿Qué denota el cactus? ¿Qué pasa si encuentro un cactus en un ecosistema? Me hace pensar que esa zona es árida, seca. Seca en las proximidades de un bofedal. Y como es altura esto, hay unos cactus que parecen unas tortas bien bonitas, con flores rojas, bien intensas, o amarillas muy fuertes. Y como es altura,
cubiertas de una pelusa que parece algodón. Entonces, esa pelusa que cubre ese cactus fuerte, ¿por qué será? La naturaleza, ¿qué le ha dotado a ese cactus? Entonces, si yo transito por ahí y veo un cactus, ¿qué me hace pensar? Que es una zona seca, muy seca. Pero un cactus cubierta de pelusa de algodón así, que es una zona seca y fría, porque la naturaleza abriga ese cactus con una especie de pelusa como algodón así. Qué maravilla la naturaleza, ¿no? Qué maravilla. Este bofedal es una maravilla de foto, ¿ah? Felicito al muchacho que había conseguido esto. Miren, pues esto es verdaderamente un pantano. Y acá se crían justamente los camelios, mayormente alpacas, más que llamas, alpacas. Camelios sudamericanos. En la selva, les decía yo que están los aguajales, pantanos, entre el Marañón y el río Cayali hay un pantano que es la reserva del Pacaya Samiría, que es 1,5 millones de hectáreas en la selva, y que con un avión, no sé si les he dicho, se demora 10 a 15 minutos en atravesar ese pantano con un avión. Es una maravilla. ¿Han visto ustedes esa serie brasilera, El Pantanal? Algo parecido es, pero en selva brasilera, por el Mato Grosso. Bueno, la selva de Brasil es mucho más grande que el... Profesor, Sí, y bueno, el beneficio que le podría sacar a este humedal, ¿qué tendría? ¿Qué beneficio tendría? Me equilibra también mi zona, ¿no? Una zona seca lo podría convertir también no tan seca. claro. Lo que ¿No? pasa es que, ustedes saben, hay ríos subterráneos también en la cordillera. Acumula por acá, hay nevados, estás viendo tú en el fondo, hay nevados también. Pero el beneficio para la gente de la sierra es que en esta zona, con la presencia de agua, en estos bofedales, crece este pasto natural suculento, fresco, que es un gran alimento para las alpacas, las llamas. Entonces, si se secaría esto como pretendían hacer los chilenos en las partes altas de Arica, secar esto para dotar de agua a Arica, a la población, está en la costa, ¿se secaría esto? Se secaría. Y si se seca esto, las llamas, las alpacas también pues se mueren. Este es un ecosistema que la naturaleza los ha dotado a la llama y alpaca para que resistan frío, por eso tienen lo que le llaman lana, pero en realidad es fibra, se abrigan los camélidos. Camelio es un animal ideal para estos ecosistemas. ¿No? Y como tienen áspera la lengua, pueden comer hasta esas espinas. Hay muchos pastos espinosos en la sierra. Pero si lo secas esto, lo matas, pues matas este ecosistema y matas a los camelios, porque no van a tener esta agua. Entonces hay que saber bien en qué situación. En un congreso que estuve, yo les critiqué a los chilenos que estaban tratando de que Arica, pues, una ciudad no tiene agua, pues, seca. Tienen que perforar. Y es un puerto, Arica, que era antes peruano, ¿no? Ustedes saben. Que debió haber regresado juntamente con Tacna después de la guerra del Pacífico. Pero los chilenos, luego de devolver Tacna, ya no han querido devolver Arica, hasta ahora. Así es. Muy bonitas son estas fotos, pero siempre en partes muy altas, ¿eh? Pero para la gente de la sierra tiene beneficio, pues, porque acá crían los camelios. Si no hubiera esto, en el sur, el resto de la sierra sería todo esto así seco, como ven ustedes, muy parecido a la tundra. Y al estar seco acá,
serían minerales nada más. Por eso hay tanto mineral, tanto cobre, porque es muy parecido en el sur. Las mayores vetas de cobre en el Perú están en el sur. Entonces, esa pregunta que usted ha dicho, señor, tienen que ver eso en el equilibrio de la naturaleza. ¿Quién rompe el equilibrio? El hombre. Porque los indígenas de esa son tiahuanacos de la época de Tiahuanaco, no en la época de los incas. Ellos guardan bien el equilibrio en la naturaleza. ¿Y qué otro beneficio tendría los bofedales? Ganadero nomás. Ganadero, Mayormente. nada más, mayormente. Sí, mayormente ganadero. Pero para estas zonas son bien pobres, pues. Estas zonas son bien pobres. Uno cuando transita por estos cerros de acá ves unas chocitas que están cerca a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y los campesinos tienen que vivir ahí. Esto generalmente en el altiplano, eso es en Puno. Puno es el altiplano. Pero hay sitios en Arequipa que no es el altiplano, pero los ecosistemas son muy parecidos a estos de acá. Más es ganadero. ¿Y qué venden con ese ganado? Si crían bastante camélido, venderían la fibra, lo que se llama la lana, luego la carne del camélido, luego el cuero, la carne y la fibra, pues, 3. Estos son ecosistemas que hay en la sierra nada más. Muy bien, muchachos. Ya estamos llegando, pues, yo este semestre, como no he podido viajar a ningún sitio, nada, a veces yo me ausentaba dictando este curso y dejaba de dictar una que otra clase. Ahora no hemos perdido. Por lo tanto, estamos bien adelantados acá. Vamos a seguir buscando algo relacionado al suelo. La próxima clase quiero hacerles una que he presentado en los cultivos de coca en el Perú. Y si nos alcanza tiempo, coca, marihuana y amapola. Yo me he dedicado en los últimos 18, 19 años al trabajar en DEVIDA, la Autoridad de Lucha contra las Drogas, como ingeniero agrónomo a estudiar los cultivos para fines ilícitos. No se dice cultivos ilícitos, se dice cultivos para fines ilícitos. La planta de coca no es una planta ilícita, pero su fin, si yo cultivo y me dedico a hacer droga, el fin de esa planta es fin ilícito. Y vamos a ver el aspecto policial y todo eso. Entonces, somos uno de los 3 países productores de cultivos de coca. Cultivos de coca. Bien, muchachos, quedamos así hasta el día. ¿Qué día es la clase? ¿La próxima? El lunes, profe. Ya, el lunes. ¿Ahorita qué hora es? ¿Las 12 ya todavía? 5 Sí. para las 12. Ya. Entonces nos despedimos, ya hemos pasado lista. Quedamos el día lunes Profe, a la 10. ¿Sí? profesor, mi compañero García estaba teniendo problemas con su conexión. Por eso que sí le dije que lo había visto temprano, pero no pudo estar cuando llamó lista. Es que estaba Ya. teniendo problemas. ¿Podemos corregir eso? Sí, ¿Podemos se corregir? puede pasar por segunda Ya. vez el Zoom. A ver. Ya nos vemos con los demás muchachos.